will end the war in Ukraine. Should have never happened, would have never happened. I will stop the chaos in the Middle East. October 7th would have never happened. And I will prevent World War III very easily. I will prevent it. I know everybody. I know all the players. We can't have World War III. We have very stupid people running our country. We could end up, I'm actually worried about 3 months, you know, they're still there. Buenos días, 8 de la mañana, nueva noche electoral de mítines alrededor de una fotografía de enfrentamiento, de tensión entre republicanos y demócratas en lo que ya es la recta final para las elecciones del 5 de noviembre. Queda menos que nada, sobre todo después de ver ayer a Kamala Harris mirando en Washington la fotografía alrededor del riesgo, otra vez en ese mensaje, tanto Barack Obama como también Kamala Harris, del riesgo para la democracia que significa la llegada de Donald Trump, con comparaciones de momentos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero Donald Trump con la fotografía de cómo lleguen ellos, ahí sí que vamos a un entorno de enfrentamiento de Tercera Guerra Mundial. 8:01 de la mañana, el mercado empieza a descontar lo peor de una victoria de Trump, empieza a apostarlo al rojo, empieza a apostar al rojo republicano. 8:01 de la mañana era el mitin central de la parte final de la campaña de Kamala Harris. Así se presentaba ante los votantes, así les decía en Washington, en el lugar donde ella decía, aquí empezó el asalto a la democracia de Donald Trump. Ahí, en ese mismo lugar, en Washington, decía que una vuelta de Donald Trump no va a ser buena para el sistema democrático estadounidense. We know who Donald Trump is. He is the person who stood at this very spot nearly 4 years ago and sent an armed mob to the United States Capitol to overturn the will of the people in a free and fair election. An election that he knew he lost. Americans died as a result of that attack. 140 law enforcement officers were injured because of that attack. And while Donald Trump sat in the White House watching as the violence unfolded on television, he was told by his staff that the mob wanted to kill his own vice president. And Donald Trump responded with 2 words, "So what?" America, that's who Donald Trump is. And that's who is asking you to give him another 4 years in the Oval Office. 8:03 de la mañana era el mensaje clave de una Kamala Harris que parte sobre todo en los mejores sondeos alrededor de las opciones demócratas esta mañana con un pelín de ventaja. Miren lo que dice Reuters a esta hora exclusiva de una de las últimas encuestas alrededor de cómo está ahora mismo la división del apoyo entre Kamala Harris y Donald Trump. 44% Kamala Harris, 43% Donald Trump, pero esto viene de un entorno donde normalmente la ventaja demócrata es una de las claves fundamentales, sobre todo porque una parte del votante republicano ante una encuesta no opina, no dice, no apoya la opción Donald Trump. Como ven, hay mucho indeciso todavía en este entorno. Es la clave fundamental en lo que nos queda de esta semana y del camino hacia las elecciones del próximo martes. Pero, ojo, el movimiento en ese último mitin de ayer de Kamala Harris para mover al electorado estadounidense a que Donald Trump es un peligro para la democracia fue el eje fundamental. Han escuchado hasta sirenas en ese entorno de mitin donde todo estaba preparado en plan serie de una de las grandes mayor alrededor de movilizar al electorado demócrata con la clave fundamental de las elecciones de los últimos tiempos: el miedo, el miedo, el miedo, el miedo y el miedo, como elemento fundamental para que tu electorado se mueva. ¿Te vota porque eres la mejor opción? Probablemente no, pero
si tiene miedo a la otra opción, vas a poder movilizar a una parte fundamental del electorado. Lo ha sido en Europa. Con el miedo a la ultraderecha, lo está haciendo en Estados Unidos, con el miedo a la llegada de Donald Trump como elemento fundamental. ¿Qué es lo que propones? ¿Qué cambiarías de tus 4 años como vicepresidenta? ¿Qué es lo que planteas en materia económica? ¿Qué es lo que planteas para el fracking? Y la evolución de la materia energética de Estados Unidos. ¿Qué es lo que planteas en inmigración? Miedo, 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 Trump, 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 Trump como elemento fundamental. En el discurso ayer de Kamala Harris, que le lleva a por lo menos llegar a la fase final con mucha menos ventaja que la que tenía Hillary Clinton en su momento, pero liderando, fíjense esta mañana, alguna encuesta, no todas ya, alrededor de lo que va a suceder el martes. Kamala Harris, en ese mensaje de el miedo, ciudadanos estadounidenses, miedo, miedo, miedo a que llegue Trump, miedo por la democracia, miedo por lo que pueda suceder, miedo por lo que pueda atacar, miedo por la lista de enemigos que pueda traer Donald Trump. Poca proposición, mucho miedo. Escuchen a Kamala Harris. So look, in less than 90 days, either Donald Trump or I will be in the Oval Office. Okay? On day one, if elected, Donald Trump would walk into that office with an enemies list. When elected, I will walk in with a to-do list. Full of priorities of what I will get done for the American people. Estos dos mensajes son los fundamentales de Kamala Harris en el entorno del debate, del meeting, perdón, de la jornada ayer en Washington. Como ven, en el entorno, en el lugar donde, según los demócratas, empezó todo ese asalto hacia la democracia, con un mensaje claro: el miedo, el miedo, el miedo. La lista. Hay una lista de enemigos con la que entraría Donald Trump, como si los demócratas no fueran a venir con una lista de amigos a los que apoyar en el caso de llegar, y de enemigos, o es que Biden no ha tenido enemigos durante estos 4 años. En ese entorno del miedo se centró el discurso de Kamala Harris, en el entorno de la guerra de Ucrania, de la inestabilidad, del peligro de que los demócratas lleven al mundo a la Tercera Guerra Mundial, de unos 4 años marcados por lo que ya se considera la creación del muro de silicio, frente al telón de acero, el telón de silicio en esta Segunda Guerra Fría, por la generación de un entorno de disuasión nuclear. Ayer Vladimir Putin hizo pruebas nucleares de disuasión. En un mundo que parecía olvidado, nos han traído, dice Donald Trump, el entorno de los demócratas, nos ha traído la Guerra Fría otra vez a nuestras vidas, nos ha traído un entorno prebélico, nos ha traído un entorno de vuelta hacia la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial, nos ha traído el enfrentamiento Oriente Medio, guerra de Ucrania, Asia-Pacífico, en una situación sobre todo alrededor de Corea del Norte, pero también en la tensión China-Taiwán como elemento fundamental. Ese es el eje del discurso. ¿Usted quiere paz? Vote republicano. Ayer estaba diciendo el entorno republicano. Vance, Donald Trump, alrededor de la importancia de que desde fuera, por ejemplo, Vladimir Putin no vea debilidad en Estados Unidos. Y lo que dice Donald Trump, lo que dijo ayer Donald Trump, es que el mundo que ahora mismo está en completa ebullición bélica, prebélica, en torno de la Segunda Guerra Fría ya, viene porque Vladimir Putin vio debilidad en Joe Biden. Escúchenle. Including the 13 soldiers that were so needlessly killed in Afghanistan with that horrible moment in time where our country was just lost all respect from the whole world when they saw that. That's one of the reasons that Putin went in. He would have never gone in, ever. He wouldn't have gone in. If I were president, he would have never gone in. I ended his pipeline in Europe, no problem. And what happened? Biden comes in, he proves it right away, but he kills the Keystone Pipeline. Putin never would have come in.
And he didn't, by the way, for 4 years. There was never a threat that he was going to do that. But he saw weakness, and I think a lot of it was seen in that horrible period of time. 8-1, los planteamientos están claros. La búsqueda del indeciso viene por dos argumentos básicos. En el lado demócrata, miedo, tenga usted miedo a lo que puede venir si vuelve Donald Trump. Miedo a la vuelta de Donald Trump. En el lado republicano, tenga usted miedo a que si en el otro lado, en el demócrata, vuelven a ganar, llega Kamala Harris, el entorno de una tercera guerra mundial se nos va a acercar, pero de una manera velocísima. De tal manera que miedo, miedo, miedo. Es una nueva época de las campañas electorales, donde la clave fundamental no son tus argumentos, es el miedo al adversario, el miedo a que él venga, la ultraderecha, Donald Trump, la tercera guerra mundial porque no saben gestionar la geopolítica. El miedo es el elemento que mueve, conductual, alrededor de las elecciones en estos últimos tiempos. Lo hemos visto en Europa, Francia, elecciones europeas, lo vimos en España el año pasado alrededor de que llega Vox, que llega la ultraderecha, como elemento fundamental que funciona. De tal manera que los políticos se están apuntando a un cambio de momento. Llega la ultraderecha, llega Donald Trump, llega la tercera guerra mundial, miedo, 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 como elemento fundamental para decir, salga usted a votar, porque usted debería tener miedo en este escenario.